Vamos compartiendo. Venga, vamos ahí. Ahora vamos acá. Vamos a compartirlo. Buenos días a quien se va sumando. Buenos días. Buenos días. Venga, bienvenida, Lisette. Lisette, bienvenida. ¿Cómo están? Vamos a dar unos minutitos. Antonio, bienvenido. Vamos a dar unos minutos a ver quién más se nos suma en este live que va a estar por demás interesante. Hoy hablaremos de culpa un poquito, ¿no? Dile adiós a la culpa, entrenando tu diálogo interno. Y es un poco continuar con con todas esas conversaciones que tenemos como padres de familia cuando estamos en proceso de crianza, ¿no? Y sobre todo en la edad de donde comienza la adolescencia, pues vienen un montón de desafíos, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo. Y además también, no solamente, como lo he venido repitiendo en estos días, no solamente en el proceso de la crianza, sino en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo podemos mantener una relación saludable, ya sea con nuestros hijos adolescentes, que es el enfoque de estas charlas, si nosotros como adultos no nos relacionamos o nos interrelacionamos en nuestro entorno de manera saludable? Bienvenida, Silvana, igual, bendiciones, querida. Entonces, pues vamos a dar un par de minutitos más para profundizar en el tema. Había pensado en un ejercicio diferente, pero no, creo que el más adecuado es este que tenemos por aquí, que en un ratito más les compartiré. No está haciendo tanto frío, Lisette, está fresco el día. Digo, aquí adentro, como estamos encerraditos, no se siente tanto, pero sí que ha bajado la temperatura, no sé. Ahorita andamos a 6 grados en el exterior, así es que sí se siente un poco de frío. Rosa, muchas gracias. Bienvenida. Vamos a dar un minuto más y damos comienzo con esta fabulosa charla. Dile adiós a la culpa, es el título del en vivo de hoy, pero entrenando tu diálogo interno. Cierto que allá ya son tardes, querida, ¿qué tal? Allá se hace frío, ¿no? Tú estás, si mal no recuerdo, estás en España, ¿no, Rosa? Espero que esté tranquilito, no haga tanto. Pero bueno, vamos a dar inicio lo que es Dile adiós a la culpa, entrenando tu diálogo interno, que es el título del tema que vamos a abordar hoy. Y la culpa es una de las emociones más frecuentes y también una de las más malentendidas. Muchas personas no viven con culpa por lo que hacen, sino por cómo se hablan a sí mismas después de hacerlo, ¿no? La culpa no vive en el evento, vive en el diálogo interno. ¿Y cómo nos conectamos con la culpa? Desde todas esas conversaciones internas que en gran medida tiene que ver con el deber ser, ¿no? Con el deber ser y con el tener que hacer, que son esos mandatos sociales o esos mandatos del entorno que nos mantienen en un lugar en el que debemos actuar de tal o cual forma para
sentirnos bien, para, para ser adecuados dentro de la normalidad del contexto, ¿no? Entonces, qué importante es ser conscientes de cuál es ese diálogo que mantenemos con nosotros mismos. Eh, es importante mencionar qué es la culpa desde el cerebro, como hemos venido platicando desde la neurociencia, pues vamos a poner esto, ¿no? ¿Qué es la culpa desde el cerebro? ¿Sí? Desde la neurociencia afectiva, la culpa surge cuando percibimos que hemos fallado, creemos que dañamos a alguien y sentimos que no cumplimos un estándar real o impuesto. Es un poco lo que venía diciendo. ¿Qué pasa? Cómo vamos a percibir que hemos fallado? Que además el error está sobrevaluado, creo yo, en nuestra mente, ¿no? Cómo ese diálogo interno, esa conversación que tenemos con respecto al error, cómo nos mantiene en ese sentimiento de culpa, más allá de ser conscientes cómo podemos resignificarlo, cómo podemos darle la vuelta, cómo puede ser, en lugar de un error, un área de oportunidad en la que podemos trabajar y en la que podemos crear algo diferente. A nivel cerebral, se activa la amígdala, que es la alerta emocional. Se encienden circuitos de amenaza y rechazo. El cerebro interpreta algo está mal conmigo. Cuando la culpa es crónica, el sistema nervioso permanece en modo defensa, generando ansiedad, rumiación y autocastigo. ¿Cuántas veces? Es más, te pregunto ahorita, ¿sientes culpa por alguna situación que viviste, no sé, digámoslo, la semana pasada tal vez? O tal vez pudieras sentirte como en algún momento me sentí yo al darme cuenta de que no fui ese padre elocuente, ese padre apoyador, ese padre amigable, ¿no? Ese día hubo un evento muy interesante que a mí en lo personal me llevó a sentirme chinche, digámoslo así, ¿no? Me llevó a sentirme culpable porque, porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Y fue en algún momento platicando con mi hijo menor, que ya tiene 28 años, le comentaba yo que traté, o al menos buscaba yo tener ese diálogo directo con ellos, ¿no? Tener esta plática, estas conversaciones que de alguna manera pudieran inspirarles, que pudieran apoyarles. A lo que él con una entereza me contestó y me decía, bueno, pero es que nunca nos permitiste hablar. Nunca me permitiste expresarme. Y wow, o sea, fue un golpe de realidad tan fuerte que duré unos días, es más, yo creo que hasta inclusive meses con este sentimiento de cómo es posible que me haya comportado de esa manera, por qué lo hice, qué es lo que me explico. Y al final del día, pues es un sentimiento de culpa, definitivamente. Y lo vivimos justamente desde ese lugar de dolor, desde ese lugar de recriminación. Y justamente llevarlo a la transformación, poder darle una resignificación a esa historia y poder ver que pues, en aquel momento no había más para poderme presentar ante ellos, porque no tenía herramientas diferentes, porque no tenía una formación diferente, pues fue un golpe de realidad, digámoslo así, pero ya un golpe de realidad consciente en el que pues al final evalúo y digo, bueno, puedo hablar y decir ahora en retrospectiva, sí, tal vez cometí errores, sin embargo,
el resultado es positivo. Digamos, el resultado es positivo en el sentido de son seres humanos funcionales dentro del entorno y el contexto en el que se desenvuelven. Entonces, pues no lo hice tan mal. Lo hice lo mejor que pude en ese momento con los recursos con los que contaba en ese momento. Y no se trata de darte la palmadita y decir, bueno, ya conformarte, ¿no? Se trata de entender y poder ser consciente de que nunca se hizo con una mala intención y romper ese ciclo o esa rumiación o ese sentimiento de dolor que representa la culpa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos propone el tema la culpa sana contra la culpa tóxica. No todo es culpa negativa. La culpa sana informa que algo va contra nuestros valores, invita a reparar, tiene un inicio y un cierre. Me equivoqué, puedo aprender y corregir. Y qué importante es poder darnos cuenta de que tal vez estoy actuando por debajo de mis expectativas, que tal vez me resbalé y estoy pasando por alto mi escala de valores. Y ya sé que muchos de ustedes podrán decirme, yo jamás he transgredido mis valores porque son los valores fundamentales, es lo que me determina y es lo que me lleva a ser quien soy. Sin embargo, te lo firmo, en algún momento, de manera consciente o inconsciente, todos y cada uno de nosotros hemos terminado transgrediendo uno de esos valores. No hay forma de que nos demos cuenta de ello si no estamos conscientes de nuestras acciones minuto a minuto. Es parte del desarrollo que nos lleva un poco el mindfulness y también es cierto que podemos repetirnos y vendernos la idea de que nunca lo hacemos. Pero para muestra basta un botón. Cuando nos relacionamos y queremos conectar con seres humanos a nuestro alrededor, cuando pretendemos o necesitamos pertenecer, generalmente tratamos de encajar en estándares que no están directamente relacionados con nuestra escala de valores. No nos mantenemos ahí porque pretendemos ser parte de algo que incluso a veces ni siquiera estamos conscientes de que hemos renunciado a parte de ello. Quiero ser muy puntual, muy prudente con lo que estoy diciendo porque evidentemente mi búsqueda no es lastimar susceptibilidades, sino es crear conciencia. Y, por ejemplo, vale la redundancia, el ejemplo más claro que puedo ponerte en la mesa de esto es cuando nos enamoramos. En este sentido de encajar con esa persona porque me atrae físicamente, porque cual sea que sea la razón que me llame la atención de este ser humano, muchas veces terminamos negociando lo que pensamos que iba a ser no negociable. Y estamos rompiendo con esa escala de valores. De tal manera, bienvenido Omar, de tal manera que transgredimos nuestros límites por pertenencia. Y tal vez tú me digas, yo jamás lo he hecho. No lo sé. Te invito a que lo reflexiones. Yo no soy quien para juzgarte si sí o si no, si está bien o está mal. No sé qué tanto puedas haberlo rebasado, no sé qué tanto no lo hiciste. Entonces, aquí al final del día la invitación es a reflexionar y atender a esa parte de nosotros que en algún momento nos puede llevar a recriminarnos y nos puede llevar a conectar con ese dolor.
Perdón, veo que alguien solicita subir. No, este espacio no abro esa posibilidad, no voy a abrir ninguna ventana. Simplemente vengo a exponer un tema que viene relacionado a un cuadernillo de 50 ejercicios y dinámicas que estoy promoviendo y pues viene a esa relación. No abro un espacio de debate, no abro un espacio no sé, de intercambio. Básicamente, si quieren hacer alguna anotación o alguna alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Entonces, pues nada, les agradezco por supuesto su presencia y pues bueno, continuamos. La culpa tóxica es la que se prolonga en el tiempo, se convierte en un autoataque y no repara, castiga. Esta rumiación con respecto a todo lo que pude haber hecho equivocadamente o todo lo que no va de acuerdo con mi escala de valores o no va de acuerdo a mis límites preestablecidos, que como lo venía comentando hace un momento, cuando nos relacionamos, muchas veces tenemos claros nuestros límites, ¿no? Y vaya, yo por ejemplo, cuando brindo acompañamiento a parejas, pues la primera pregunta que hago es ¿qué estás dispuesto a renunciar de ti en pro de esa pareja? Y claro, si les hago esta pregunta ahorita, les puedo apostar que la gran mayoría me va a contestar nada. Yo no voy a renunciar a nada de mí. Sin embargo, en la realidad, terminamos renunciando a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no estamos tan ciertos ni tan claros qué es lo que sí quiero y qué es lo que no quiero en este tipo de relaciones. De tal manera que terminamos transgrediendo límites que están preestablecidos por mantener la relación con un ser humano que nos atrae y nos enamora, ¿no? Y ojo, para nada quiero ser, como se los dije hace un momento, quiero ser muy prudente porque para nada estoy diciendo que estés mal. Para nada estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Estoy poniendo en la mesa una serie de circunstancias que se pueden estar presentando en tu vida y tal vez ni siquiera tienes conciencia de que así está sucediendo. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos. Yo en este momento te puedo citar un montón de situaciones en las que yo, José Báez, he renunciado a mis valores, he renunciado a mis límites por pertenecer, por agradar, por validación, porque como lo he venido diciendo esta semana, todos los seres humanos tenemos necesidades y terminamos satisfaciéndolas no de la mejor manera en muchas ocasiones. Y vaya, la buena noticia es que no estás mal. Puede suceder, te puedes resbalar, pero siempre hay la posibilidad de retomar el camino, de poder retomar ese control y poder, o más bien, más que tomar el control, tomar conciencia de que esto sucede y poder allegarme de recursos para afrontarlo de diferente manera. Y tal vez en la siguiente oportunidad tendré la posibilidad y el valor de mantener esos no negociables como no negociables. ¿Sí? Si yo caigo en este punto de la culpa, y sobre todo de la culpa tóxica, voy a estarme recriminando del por qué no puedo relacionarme de manera saludable con los hombres o con las mujeres o con lo que sea que te guste, que te guste relacionarte, ¿no? Digo, porque al final aquí no es un espacio en el que evaluemos como bueno o malo cualquier situación. Es un espacio en el que todas las posibilidades están en la mesa y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de manera saludable.
romper con la rumiación, romper con la idea de darme ese flagelo, ese latigazo para mantenerme consciente. Creo que no es por ahí, ¿no? Como decía, el problema no es la emoción, es el discurso interno que la sostiene. Hablamos de que en gran medida, y yo creo que has escuchado esta frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. ¿Y qué pasa? Que la culpa nos lleva precisamente a ese prolongar el dolor a largo plazo. Prolongar el dolor constantemente. ¿Por qué? Porque vienes repitiéndote todo el problema que te genera una situación. Entonces, romper con ese esquema, llegar a la conciencia de que no pudiste haberlo hecho diferente porque no tenías herramientas para hacerlo, porque te enseñaron que de alguna manera había que negociar esos límites, y aquellos que hoy son no negociables, mañana pueden ser negociables. Pues bueno, es elección de cada uno de nosotros. ¿Por qué estaría mal que tú terminaras negociando? Claro, el resultado es negativo, porque no te sientes bien al renunciar a un no negociable, ¿me explico? Sin embargo, eres libre de renunciar a él. Y no quiero normalizar relaciones disfuncionales, no, en absoluto. El tema es que yo puedo tener relaciones disfuncionales, y las he tenido en el proceso de mi vida, las he tenido, y un montón de veces, de índole familiar, de índole personal, de índole laboral. O sea, yo creo, y lo pongo así como una gran duda, pero tengo la creencia de que la gran mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación disfuncional. ¿Por qué? Porque no podemos nacer sabiendo cómo relacionarnos. Y estamos condicionados a la crianza o a la guía que hemos recibido durante toda nuestra vida. ¿Y cuántas veces no nos dejamos llevar por los comentarios del entorno, por las conversaciones del entorno? ¿Cuántas veces no pudimos decidir de manera directa, sino dejarnos llevar por todas esas voces que están a nuestro alrededor? ¿Y cuántas de estas voces te impulsan y cuántas de estas voces te detienen? De tal manera que la primera relación disfuncional que tenemos es con nosotros mismos. Pero más allá de invitarte a sentir la culpa, te invito a generar conciencia, bienvenida Moni, para poder crear calma y poder vivir de manera saludable el momento a momento. Ser consciente que no puedo actuar de manera diferente a la que estoy actuando porque son los recursos que tengo a mano, pues me genera precisamente esa tranquilidad. Poder reconocer que puedo enriquecer esos recursos allegándome de herramientas como lo es este cuadernillo que estamos promoviendo, que son 50 ejercicios que puedes explorar en el día a día y mantenerlos en tu cotidianidad para llevar de alguna manera ese sentimiento tal vez de culpa, llevarlo a la conciencia y poder enriquecer esos recursos. Pues es parte de la decisión, es parte de tu elección en el día a día. Mantenerte en esa rumiación, mantenerte en ese dolor, pues no va a ser tan saludable como poder allegarte de un recurso, allegarte tal vez del acompañamiento de un profesional que te pueda guiar en el camino, ¿no? Y, por ejemplo, aquí viene el siguiente punto, habla de qué hace la culpa en el cerebro. Cuando el diálogo interno es culpógeno, se inhibe la corteza prefrontal,
aumenta la rumiación, se reduce la autocompasión y se debilita la motivación. El cerebro no aprende mejor con castigo, aprende mejor con seguridad. Y es un poco lo que venía comentando. Si yo me mantengo en la recriminación por todo lo que pude haber hecho mal, si yo en este momento siguiera rumiando con aquella idea del mal padre que pude haber sido con mis hijos, pues es que me mantendría en un dolor y en una culpa que para nada es saludable en mi cotidianidad. Y ojo, por muchos años, y sí, años, me mantuve en esa situación. Yo cuando me enteré de todas estas, de toda esta interpretación que tenía cada uno de los miembros de mi entorno con respecto a lo que yo generaba en ellos, por mucho tiempo estuve plantado en la culpa, ¿no? Estuve plantado en esta idea de, vaya, yo todo lo hice con las mejores intenciones posibles, ¿no? O sea, todo lo hice por amor. ¿Por qué estaría equivocado? ¿Por qué me habría resbalado? Sin embargo, por supuesto que al necesitar validación, al necesitar reconocimiento, pues por supuesto que me monté en el caballo de la culpa muchísimo tiempo, ¿no? En la idea de la culpa constantemente, y me recriminaba por haber sido ese padre recalcitrante, ese padre intransigente, ese padre intolerante, todo lo que fui, y que además sigo siendo, porque ciertamente son patrones de comportamiento aprendidos durante todo el proceso de mi existencia, y el 80% o 90% de mi vida viví generando esos patrones. Pues ahora estoy aprendiendo nuevas estrategias que no necesariamente van a terminar con ese patrón. Evidentemente hoy soy más consciente de cuando ese patrón se presenta, y puedo darle esa resignificación o esa transformación a cada una de esas situaciones. Y claro, por supuesto que he disminuido mi sentimiento de culpa definitivamente, porque no me equivoqué, no lo hice mal, no lo hice para lastimar, aunque ese haya sido el resultado. Pero hoy sé que no era lo más saludable, y tengo recursos diferentes que me llevan a romper con ese patrón. Y vamos, si estoy cantinfleando, díganmelo en los comentarios, estoy abierto a leerles. Vamos, fíjate, aquí hay dos puntos. Dentro de la estructura de la charla tenemos cómo entrenar el diálogo interno paso a paso. Y te voy a compartir lo que es el ejercicio que viene en el cuadernillo, que lo puedes adquirir de manera digital en PDF, que es de primera instancia, como lo estoy promoviendo, y puedes acudir a mi perfil aquí en TikTok. Ahí está la información. Puedes mandarme un mensaje directo, y con mucho gusto nos coordinamos para hacerte llegar el cuadernillo y puedas disfrutar de cada una de las dinámicas y ejercicios que están propuestos en el mismo. Voy a empezar con la propuesta de la estructura de la charla, y que habla de entrenar un nuevo diálogo interno paso a paso. Y este es el paso 1. Vas a detectar la voz. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a preguntarte, ¿cómo me hablo cuando me equivoco? ¿Le hablaría así a alguien que amo? Y es importante que nombrar la voz reduce su poder. Hace unos días hablábamos en el enfoque de comunicación no violenta. Hay la propuesta de reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, reconocerlos de manera
de manera objetiva y de manera clara, de tal forma que les mencionaba yo la idea de cuando tú llegas a un salón donde hay un montón de personas, ¿no? Y de repente cruzas la puerta y empiezas a ver que todo el mundo te saluda como: hola José, ¿cómo estás? Hola Silvanita, ¿cómo estás? Qué bienvenido, esta es tu casa. Cuando te empiezan a reconocer, cuando empiezan a nombrarte por tu nombre directamente, ¿cómo te hace sentir eso? Te hace sentir bien, te hace sentir reconocido, validado, te hace sentir valorado, y cubre esas necesidades en ti. ¿Qué pasa cuando yo reconozco que estoy enojado? ¿Qué pasa cuando yo reconozco que estoy triste, que estoy desesperado, que estoy frustrado? Si bien es cierto, el sentimiento es de índole negativo y nos han enseñado que debo sentirme mal, ¿no? En ese resumen que tenemos ahora de emocional, en el que hemos caído en esta simplificación de sentimientos de ¿cómo te sientes bien? ¿Cómo te sientes mal? Entonces, romper con este esquema y poderlo denominar de manera particular, directa y objetiva a este sentimiento, abre esa posibilidad de que puedas sentirlo y darte permiso de vivirlo de tal manera que cambia el estado de ánimo en el que te puedas encontrar. Esa tristeza, de alguna manera, la reconoces. Cuando yo valido que este sentimiento de tristeza lo estoy sintiendo porque pertenezco a la gran familia humana. Gracias, Arumi, bienvenida. Porque pertenezco a esta gran familia humana, o sea que cualquier ser humano, cuando yo valido mis sentimientos, es reconocer que cualquier ser humano que esté viviendo lo que yo estoy viviendo, se puede sentir como yo me estoy sintiendo. De tal manera que eso me hace tener una humanidad compartida y me permite ver cada uno de mis sentimientos como normal, como natural, ¿no? A mí me gusta más hablar de naturalidad, porque es la naturaleza humana la que nos lleva a sentirnos como nos sentimos en cada situación que vivimos, a la normalidad, porque la normalidad es lo que el entorno manda, lo que el entorno ve como normal, lo que tu contexto de vida normaliza. Entonces, esa es la parte de interpretación, esa es la parte de percepción, pero la parte natural es lo que podemos vivir cualquiera de nosotros en las situaciones que vivimos, de dolor o de júbilo, pero no hay manera que en una situación de júbilo te pongas a sufrirla, ¿no? O sea, vamos, dependiendo, digo, claro que las percepciones y las interpretaciones de la realidad, pues bueno, son tan diversas como los seres humanos que somos, ¿no? Sin embargo, lo natural es sentimientos de índole positivo nos hace sentir bien y sentimientos de índole negativo nos llevan a sentir mal. Entonces, nombrar la voz reduce su poder, nombrar qué es lo que está sucediendo, cuál es esa conversación que me mantiene en recriminación personal, ¿no? Cambiar la culpa por responsabilidad. La culpa te dice, soy malo. La responsabilidad dice, me equivoqué. Este cambio activa la corteza prefrontal y abre una posibilidad de acción. Es cuando en este proceso de desarrollo personal se habla de responsabilidad como la habilidad para responder y no reaccionar de manera inmediata. Este proceso de reflexión, este proceso de exploración e indagación en mí, cuando estoy viviendo un desafío, cuando estoy viviendo una situación que me demanda, pues es lo que me permite darle una respuesta objetiva y asertiva a esa situación, el tener este proceso de análisis, ¿sí? O de reconocimiento de lo que está sucediendo. El paso 3 es integrar la autocompasión. La autocompasión o autoempatía no se excusa,
no es excusa, perdón, es regulación emocional. Frases reguladoras es: esto es difícil y no estoy solo. Puedo aprender de esto. Mi valor no depende de este error. Y es ser consciente de lo que está sucediendo en ese momento. Hace un momento en la plática, y lo he venido repitiendo, esta idea de que en el enfoque de comunicación no violenta y de mi CNB, hablamos de que todos los seres humanos actuamos de la mejor manera con los recursos con los que contamos en el momento que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, de manera personal, en mi experiencia, cuento con una cantidad de herramientas que me lo ha brindado el coaching ontológico, que me lo ha brindado la programación neurolingüística, que me lo ha brindado la hipnoterapia, que me ha brindado la psicología, que me ha brindado bla, 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 bla. Todo lo que he venido integrando en mi proceso profesional y todo lo que he venido aprendiendo en el camino. Cuento con todos esos recursos para afrontar las situaciones. Y por supuesto que me encuentro también con esa conversación de: oye, pues es que si tú eres coach, ¿cómo es posible que reacciones de esa manera? ¿Por qué actúas así? ¿No? Si tú ya tienes todos esos recursos. Pues evidentemente pasa por lo que yo les comentaba hace un momento. Todos los seres humanos nos vemos desafiados en diferentes procesos. Vivimos un patrón de comportamiento aprendido durante toda nuestra vida y ha sido menor el tiempo que hemos integrado estas herramientas. Y es lógico que yo reaccione ante un desafío con mi mejor estrategia. Por mi mejor estrategia es la estrategia que tengo elegida para responder o reaccionar a las amenazas en las que me encuentro. Y eso está perfectamente bien. Cuando yo me acuerdo que tengo todos estos recursos a mano, entonces puedo dar un paso atrás y darme ese tiempo de reflexión, ese tiempo de indagación, ese tiempo de allegarme de la mayor cantidad de recursos para dar una respuesta diferente. Porque, pues yo lo veo, ¿no? Y yo lo veo y a mí no, yo no conozco la experiencia de nadie más. Pero quien me diga que cuenta con todos sus recursos en todo momento, no sé, por favor que me mande su estrategia, porque pues me encanta, ¿no? Pero la realidad es que siempre la reacción es una respuesta inconsciente ante la amenaza que recibimos. Lo que yo interpreto como amenaza. Porque muchas veces lo que yo interpreto como amenaza para muchos no lo es. Pero esa es mi experiencia. Y ser consciente de que esto existe y la reacción que tengo es normal y es natural, más bien es natural, pues entonces puedo vivir tranquilo. Puedo dejar de culparme y comenzar a observar qué puedo aprender de esa situación. Rompo con la rumiación del dolor, rompo con ese resentimiento más bien ese remordimiento que puedo sentir conmigo, y dejo de culparme para poder explorar, indagar y aprender. ¿Sí? Validar que soy parte de la gran familia humana y que es natural sentirme como me siento y reaccionar como reacciono, porque la gran mayoría de los seres humanos van a reaccionar de la misma manera, defendiéndose y protegiéndose, porque es natural, y eso no implica violencia, sino implica simplemente una reacción de defensa y protección. Para mí está perfectamente bien. Y el paso 4 es cerrar el ciclo.
La culpa sana se cierra con reparación, si es posible, aprendizaje y generar un compromiso diferente. O sea, ¿cuántas veces podemos tener el valor de afrontar responsablemente un sentimiento de culpa? Sobre todo cuando pensamos que hemos lastimado a alguien más. ¿Cuántas veces puedo generar esa reparación en una relación cuando yo puedo hacerme responsable? ¿Cómo puedo generar un compromiso diferente? ¿Cómo puedo generar un nuevo acuerdo? ¿Cómo puedo enriquecer ese recurso y qué aprendizaje podemos tener al respecto? Sin un cierre, vamos a repetir el castigo. Vas a estarte dando ese flagelo constante. El cierre, ojo, el cierre no es para la otra persona, no es para los demás, es para ti mismo. Y son procesos en los que evidentemente tendrás ese afrontamiento cuando hay un involucrado además de ti. Sin embargo, es un proceso personal, es un proceso de aprendizaje personal. Aquí te voy a leer lo que es el ejercicio que aparece y que quiero proponer para esta charla, que aparece en el cuadernillo y se llama la carta compasiva, cultivando la bondad propia. Es una técnica central de la terapia centrada en la compasión, desarrollada por Paul Gilbert. Es una poderosa herramienta escrita para cultivar la autocompasión, permitiendo al practicante dirigirse a sí mismo con la misma calidez, comprensión y sabiduría que le ofrecería a un amigo querido que sufre. Los objetivos de este ejercicio son la activación del rol compasivo, asumir el rol de un yo compasivo, el observador sabio, fuerte y cálido, para abordar el sufrimiento del yo sufriente, la parte que experimenta dolor, miedo o autocrítica. La neutralización de la autocrítica, contrarrestar el diálogo interno cruel o exigente, ofreciendo validación y entendimiento al dolor. La generación de calidez, practicar un tono de voz interno que es afectuoso, alentador y que ofrece seguridad, ayudando a calmar el sistema nervioso. Identificación de necesidades. Clarificar lo que el yo sufriente realmente necesita. Ejemplo, descanso, validación, límites. En lugar del yo crítico que exige. Ejemplo, perfección o castigo. Tiempo estimado del ejercicio. La práctica formal, que es la escritura, sería de 20 a 30 minutos. La relectura y anclaje, que esto sería diario, 5 minutos. Las instrucciones paso a paso para la lectura de la carta. El ejercicio se realiza como una carta en la que el remitente es la voz compasiva y el destinatario es el yo sufriente, la parte de ti que está pasando por una dificultad. La fase 1 es la preparación y anclaje. Invocar al yo compasivo. La acción que vamos a realizar es siéntate cómodamente y tómate un momento para anclarte. Recuerda o visualiza a una persona real o imaginaria que te ama incondicionalmente, o visualiza a un mentor sabio. Intenta evocar la sensación de calidez, fortaleza y sabiduría que esta figura representa. El anclaje físico. Puedes colocar una mano en el corazón para conectar con tu sistema calmante, como un ejercicio, como en ejercicios anteriores. Identificar el foco. La acción identifica la situación específica
que te está causando sufrimiento, autocrítica, miedo o vergüenza. Ejemplo de foco: la ansiedad que siento por mi bajo rendimiento en el trabajo. La escritura. Las 4 partes de la carta. Escribe la carta dirigida a ti mismo. Ejemplo: querido, querida, tu nombre. Mantén el tono amoroso pero firme y sabio. Validación y calidez. Esta es la parte 1 de la carta. La validación y calidez, el reconocimiento. El objetivo de esta parte de la carta es reconocer el dolor y la dificultad sin juzgarla. Frases clave que pudieras utilizar es: querido, querida, tu nombre. He notado que estás pasando por un momento realmente difícil. Realmente difícil ahora mismo. Sintiendo, y nombras la emoción: ansiedad, vergüenza, frustración, etc. Entiendo que esto es muy doloroso. Es completamente normal y comprensible que te sientas así, dada la presión que has estado enfrentando. El paso 2 es la comprensión y universalización, que es la parte sabia. El objetivo es desactivar la autocrítica, explicando el sufrimiento desde una perspectiva más amplia, humana, contextual. Las frases claves para esta parte: recuerda que estas emociones son parte de la condición humana. No eres tú fallando, es tu cerebro respondiendo al miedo. Sé que tu crítica interna es fuerte ahora, pero esa crítica está tratando de protegerte, aunque de una manera cruel. La parte 3 de la carta es la fortaleza y la dirección. Es el mentor. El objetivo es ofrecer apoyo, aliento y recordar las fortalezas. Las frases clave que puedes utilizar es: recuerda que estas emociones... Se regresó aquí, me equivoqué. Estaba regresando al párrafo anterior. Las frases claves que podemos utilizar en esta tercera etapa de la carta es: no estás solo en esto. Recuerdo las veces que has superado desafíos similares con nombrar una fortaleza: valentía, perseverancia, consistencia, etc. Eres lo suficientemente fuerte para navegar esto. Ahora vamos a centrarnos en lo que sí puedes controlar. Y el paso 4 de la carta es el plan compasivo, la acción amorosa. El objetivo es ofrecer pasos concretos que son amables y útiles, no exigentes. Las frases clave que podemos utilizar es: para cuidarte ahora, necesitas nombrar la necesidad, descanso, poner un límite, una conversación honesta. Por favor, date permiso para descansar 15 minutos hoy. Recuerda que, pase lo que pase, yo estoy aquí. Y la fase 3 es la lectura y el anclaje. La acción para esta fase es: una vez que la carta esté terminada, léela en voz alta o en voz baja con mucha intención, sintiendo las palabras de la voz compasiva entrando en ti. El uso: guarda la carta en un lugar accesible y reléela cada vez que la autocrítica sea particularmente fuerte o cuando sientas un profundo malestar. El acto de relectura actúa como un botón de reinicio emocional. Y aquí este es el ejercicio que podemos compartir con respecto a la charla de la culpa, pero quisiera acentuar este punto. En el caso de mi CNB, de lo que es Mindfulness, Compasión y Comunicación No Violenta, y justamente en la profundización de la comunicación no violenta,
manejamos justo la carta de autocompasión como un ejercicio cotidiano, un ejercicio que tal vez pueda ser como lo describe el cuadernillo en una sola escritura, o lo puedes hacer en vez de estar releyendo la carta, puedes escribir una carta diaria durante una semana y te vas a dar cuenta de varios factores que tal vez en la primera carta no plasmaste. Pero lo importante es tener esta facultad de poder observar esas situaciones que nos demandan de una manera compasiva, de una manera amigable, describiéndolo tal vez como lo haces con aquella persona a la que amas y buscas no lastimar. En nuestro enfoque de comunicación no violenta, nuestra premisa, como lo he venido repitiendo en la semana, es no dañar. De tal manera que vamos a buscar una forma de comunicarnos en la que no voy a juzgar, no voy a descalificar o calificar inclusive, o sobrecalificar a nadie para no generar esta incomodidad. Entonces, el punto aquí es, repito, como lo he venido repitiendo esta semana, ¿qué tan dispuesto y disponible estás para llegarte de recursos diferentes para afrontar estas situaciones que la vida te propone? En algún momento hablaba yo de los no que la vida te propone. Esa posibilidad de hacer peticiones directas a personas de mi entorno para satisfacer mis necesidades con respecto a las acciones que recibo, pues muchas veces me voy a encontrar con ese no. Muchas veces me voy a encontrar con esa negativa de respuesta. ¿Qué voy a hacer con ello? Pues de primera instancia, el responsable de mi bienestar soy solamente yo. Es ese personaje que aparece en el espejo. ¿Qué tanto estoy dispuesto y disponible a atender las necesidades de esta persona? ¿Sí? Por ahí leí en uno de los comentarios que preguntaban el precio del cuadernillo. El precio del cuadernillo son $15, está en dólares. Yo radico en México, en el centro de México, y lo pongo en dólares porque, pues bueno, sé que nos ven en diferentes partes del mundo, y pues bueno, para facilitar la comercialización del mismo, lo hago a través de dolarizar el precio. Los métodos de pago, tengo PayPal, manejamos PayPal, manejamos cuenta bancaria, manejamos transferencias, como a ustedes les parezca más cómodo, y pues bueno, todos los métodos de pago, la información, todo lo podemos trabajar de manera privada, en un mensaje privado que me envíen, y yo con mucho gusto atenderé cada una de sus solicitudes. Para ir cerrando el tema de hoy, es reentrenar el cerebro lleva práctica, no perfección. Creo que el mayor problema del ser humano es esa autoexigencia que aprendemos en el camino, ¿no? Esta idea de que pretendemos ser la mejor versión y el mejor ser humano del mundo para satisfacer las expectativas de alguien más, sin ser conscientes de que las únicas expectativas, las únicas necesidades que voy a satisfacer son las mías propias. Y ya sé que va a haber gente por ahí que va a decir ¿cómo se llama? Que soberbio, se me fue el término, que egoísta, digámoslo así. Pero la realidad es esa. Yo soy responsable exclusivamente de lo que yo necesito. Y tengo la facultad y la agencia para satisfacerlo, de la manera que sea necesario hacerlo. Puedo solicitar, puedo hacer peticiones a mi entorno para tal vez cubrir algunas necesidades, pero no están obligados a satisfacerlas. Y no es su responsabilidad satisfacerlas. En la medida que yo trabajo, y lo hablo mucho en mis talleres, por ejemplo, tengo un taller de Cultivando el Amor Propio, que justamente va de eso. Yo tengo toda la facultad para satisfacer todas y cada una de las necesidades que tengo. Soy
la persona con la que voy a tener la relación más larga de mi vida, de principio a fin. Ser consciente de ello me va a llevar a trabajar con mi autoconcepto y tener precisamente ese autorreconocimiento, ¿no? Y podemos hablar, nosotros manejamos un listado de necesidades y sentimientos con el cual vivimos todos los días, que es para estar ampliando ese vocabulario, y todas esas necesidades que aparecen ahí, aunque pareciera que requiero de alguien más para satisfacerlas, hay algunas que pensamos necesitar de alguien más y terminamos llegando al punto en que la puedo satisfacer de manera personal y autónoma. Y no es para nada soberbia y no es para nada egoísmo. Simplemente es trabajar justamente con ese amor propio, trabajar con ese autoconcepto, reconocerme, validarme y valorarme de tal manera que funcione de la mejor forma posible en el entorno en el que me desenvuelvo. Una persona que vive en bienestar difícilmente va a molestar al entorno. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Aquí es importante, en este punto de reentrenar el cerebro, que nos lleva a la práctica, no a la perfección. El cerebro genera una neuroplasticidad, el cerebro es plástico. Lo que repites, refuerzas, lo que practicas, automatizas. ¿Cómo es que me hablo a mí mismo? ¿Cómo es que fortalezco mi autoconcepto con esta autoempatía, con esta autocompasión? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo me reconozco constantemente? ¿Cómo trabajo conmigo mismo? Me va a ayudar a transformar todos esos sentimientos de culpa en áreas de oportunidad y de aprendizaje que me lleven a fortalecer y a fortalecerme. Cada vez que eliges una voz más amable, estás creando nuevas conexiones neuronales. Estás transformando tus conversaciones. Una clave para integrar. No necesitas castigarte para crecer. Necesitas escucharte con honestidad y tratarte con humanidad. Decir adiós a la culpa no es dejar de ser responsable, es dejar de ser tu propio agresor. Entonces, como pueden ver, nuevamente les invito a adquirir el cuadernillo. El cuadernillo viene con 50 dinámicas, 50 ejercicios, como lo denomines, descritos de la manera que les compartí el día de hoy, que al menos me parece amigable. No sé si tienen algún comentario con respecto a cómo percibieron el ejercicio. Por supuesto que estoy a su disposición y en lo que podamos mejorar estaremos a disposición de ustedes. Para adquirir el cuadernillo, te repito, tendrás que acudir a mi perfil aquí en TikTok, mandarme un mensaje directo y con mucho gusto coordinamos. El costo del cuadernillo, te repito, son $15 y coordinamos por PayPal se transforma automáticamente en tu moneda local y para compras aquí en México coordinamos al tipo de cambio a la compra del momento. Entonces, pues nada, no me resta el día de hoy más que agradecerte tu compañía, agradecerte tu apoyo y recordemos, la próxima semana voy a estar tocando temas relacionados a la violencia, enfocados justamente a la edad de la adolescencia, a la familia, que es primeramente el enfoque que queremos manejar. Sin embargo, te recuerdo, el cuadernillo puede ser aplicable en cualquier vínculo, de tal forma que podemos trabajar también cuestiones de pareja, cuestiones laborales, e inclusive del entorno. Entonces, pues es una herramienta que puede apoyar para transformar un montón de conversaciones. Y pues nada,
Te agradezco tu compañía, agradezco tu atención y pues bueno, te mando un gran abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden, estas charlas se brindarán de lunes a viernes, 8 a.m. Ciudad de México, y siempre atento a sus comentarios, a sus sugerencias y a la orden todo el tiempo. Todo lo expreso y explicado, excelente, Josecito. Gracias por recomendarnos lo importante y bendicioso. Gracias a ti, Silvanita, por la compañía, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Y pues nos vemos el próximo lunes, 8 a.m. Ciudad de México. Y recuerden, lunes a viernes, 8 a.m. tenemos una cita. Muchas gracias por estar por acá. Y pues agárrense fuerte, que nos vamos juntos. Bye, bye.